La sociedad anónima es una forma de sociedad mercantil que opera bajo una denominación social y está compuesta únicamente por accionistas, cuya responsabilidad se limita al pago de sus acciones. Constitución. Para constituir una sociedad anónima se requiere mínimo dos socios, con al menos una acción cada uno. Capital mínimo totalmente suscrito. Exhibición en efectivo del 20% del valor de las acciones pagaderas en numerario. Pago total de acciones cuando se entregan bienes distintos del dinero. Generalmente se crea por comparecencia ante fedatario público. Acta constitutiva. Debe incluir capital exhibido y datos de las acciones. Formas de pago, participación de fundadores y nombramiento de comisarios. Condiciones para asambleas, restricciones a la transmisión de acciones y posibles causas de exclusión o retiro. Emisión de acciones con derechos especiales, sin voto, con voto limitado o derecho de veto. Órganos sociales. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de decisión. Administradores, que son los que dirigirán la sociedad, no votan en asuntos donde exista conflicto de interés. Y comisarios, que vigilan la administración, tampoco votan sobre su propia responsabilidad. Asambleas y actas. Las actas deben asentarse en el libro correspondiente o protocolizarse en su caso. Las asambleas extraordinarias deben protocolizarse o inscribirse en el Registro Público de Comercio. Finalmente, podemos decir que la sociedad anónima es un modelo eficaz y seguro para organizar empresas, limitar la responsabilidad de los socios y establecer reglas claras de operación, inversión y control. Un ejemplo de este tipo de sociedades sería la empresa Cemex SADCB, que es un gran ejemplo de sociedad anónima bursátil. Muchas empresas grandes y cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores son sociedades anónimas. La sociedad en nombre colectivo es una sociedad mercantil donde todos los socios responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Es el tipo de sociedad con mayor responsabilidad para sus integrantes. La sociedad en nombre colectivo es una figura jurídica tradicional y sólida, ideal para negocios donde exista una fuerte confianza entre socios, debido a que todos comparten una responsabilidad ilimitada y solidaria. Requiere consenso amplio para decisiones fundamentales y limita significativamente el ingreso de nuevos socios. Razón social. Debe formarse con el nombre de uno o más socios. Si no figuran todos, se añade y compañía o equivalente. Si una persona ajena a un comanditario figura en la razón social, adquiere responsabilidad ilimitada. Responsabilidad. Los socios no pueden limitar legalmente su responsabilidad frente a terceros. Internamente puede pactarse que algún socio tenga responsabilidad limitada, pero esto no es oponible a terceros. Cesión de derechos y entrada de nuevos socios. No puede hacerse sin consentimiento de todos los socios, salvo disposición distinta en el contrato. Los socios tienen derecho del tanto si se autoriza una cesión a una persona externa. Administración. Puede estar a cargo de uno o varios socios o de personas externas. Si no se designa un administrador, todos los socios administrarán la empresa. Las decisiones se toman por mayoría, personas o capital, según lo pactado. Los socios no administradores pueden nombrar a un interventor. Terminación de la participación de un socio. El contrato puede rescindirse respecto de un socio por uso indebido de la firma o capital social, incumplimiento del contrato o de la ley, fraude o dolo, quiebra o inhabilitación para ejercer el comercio. Reglas internas importantes. Cualquier modificación al contrato social requiere unanimidad salvo que se pacte mayoría. Los socios no pueden competir con la sociedad salvo autorización expresa. Hay reglas especiales sobre la separación de socios, nombramientos y remoción de administradores, así como votación de socios industriales. La sociedad de nombre colectivo es una figura jurídica tradicional y sólida, ideal para negocios donde exista una fuerte confianza entre socios, debido a que todos comparten una responsabilidad ilimitada y solidaria. Requiere consenso amplio para decisiones fundamentales y limita significativamente el ingreso de nuevos socios. Un ejemplo real y conocido de sociedad en nombre colectivo suele encontrarse en despachos profesionales tradicionales como firmas de abogados o de contadores, donde todos los socios tienen responsabilidad ilimitada. La sociedad en comandita simple es una sociedad mercantil mixta, formada por dos tipos de socios. Los socios comanditados, que son los que responden de forma ilimitada, solidaria y subsidiaria por las obligaciones sociales, como en una sociedad en nombre colectivo. Y tenemos a los socios comanditarios. Estos solo están obligados al pago de sus aportaciones, no participan en la administración. Características principales. Razón social. Se forma con el nombre de uno o más de los comanditados, seguido de y compañía. Si no están todos, debe agregarse siempre sociedad en comandita o S en C.
Si se omite esta expresión o se incluye el nombre de un comanditario, este último responde como comanditado. Administración. Solo los comanditados pueden administrar la sociedad. Los comanditarios no pueden ejercer actos de administración, ni siquiera como apoderados. Si lo hacen, pierden su limitación de responsabilidad. Situaciones excepcionales. Si fallece o queda incapacitado un socio administrador y no se previó una sustitución, un comanditario puede asumir funciones urgentes por un máximo de un mes sin perder su responsabilidad limitada. Normativa aplicable. Se rige por reglas similares a la sociedad en nombre colectivo, pero aplicando ciertos artículos solo a los comanditados. Un ejemplo sería Grupo Modelo, antes de ser una sociedad anónima, tuvo una estructura inicial que se asemejaba mucho a una comandita simple, donde algunos socios comanditados tenían responsabilidad ilimitada y otros comanditarios aportaban solo el capital, pero sin administrar. Actualmente este tipo se usa mucho en empresas familiares o proyectos donde unos socios gestionan y otros solo aportan capital. La sociedad en comandita por acciones es una forma híbrida de sociedad mercantil que combina características de la sociedad anónima con elementos de la sociedad en comandita simple. Definición y naturaleza jurídica. Está compuesta por dos tipos de socios: los comanditados, que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y los comanditarios. Su responsabilidad se limita al pago de sus acciones, como en una sociedad anónima. Esta estructura permite distinguir entre quienes gestionan y arriesgan su patrimonio personal, que son los comanditados, y quienes solo aportan capital, que serían los comanditarios. Régimen legal. Se rige por las reglas aplicables a la sociedad anónima, salvo disposición expresa en un caso concreto en contrario. El capital social está dividido en acciones, pero no pueden cederse libremente. Requieren el consentimiento unánime de los comanditados y el de las 2/3 partes de los comanditarios. Denominación o razón social. Puede tener razón social formado con los nombres de uno o más comanditados, seguida de y compañía u otra expresión similar. A este debe añadirse la leyenda sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S en C por A. Características distintivas frente a otras sociedades. Esta sociedad combina la gestión personal y responsabilidad ilimitada, en el caso de los comanditados, con la inversión de capital limitada de los comanditarios. No hay libre circulación de acciones a diferencia de la sociedad anónima. Es ideal para empresas donde se desea atraer capital de inversionistas sin otorgarles control directo en la administración. Un ejemplo de este tipo de sociedades es menos común en el uso público, pero suele usarse en empresas donde existe una combinación entre socios comanditados con responsabilidad ilimitada y socios comanditarios que aportan capital a través de acciones. La sociedad en comandita por acciones es una figura societaria útil para proyectos donde unos socios gestionan y otros solo aportan capital. Su régimen legal mixto brinda flexibilidad, diferenciación de responsabilidades y control más estricto sobre la entrada de nuevos accionistas. La sociedad de responsabilidad limitada es una forma de organización mercantil pensada principalmente para negocios de carácter más cerrado o familiar. Tiene como rasgo central que los socios solo responden hasta por el monto de sus aportaciones, sin que sus partes sociales puedan circular libremente como acciones. Características principales. Responsabilidad limitada. Los socios no responden con su patrimonio personal, solo con lo que hayan aportado a la sociedad. Partes sociales. El capital social se divide en partes sociales, no en acciones, y no pueden representarse con títulos negociables. Número de socios. No puede tener más de 50 socios. Denominación o razón social. Puede operar con denominación o razón social seguida de Sociedad de Responsabilidad Limitada o SDRL. Capital social. Debe estar íntegramente suscrito y al menos el 50% de cada parte social exhibido desde su constitución. Transmisión de partes sociales. Requiere el consentimiento de socios que representan la mayoría del capital. En caso de transmisión a terceros ajenos, los socios tienen derecho del tanto. Una sola parte por socio. Cada socio tiene una única parte social que puede aumentar con nuevas aportaciones. Administración y funcionamiento. Administración está a cargo de uno o más gerentes que pueden ser socios o terceros. Asamblea de socios. Es el órgano supremo. Este va a tomar todas las decisiones por mayoría, al menos la mitad del capital social, salvo que el contrato exija una mayoría distinta. Convocatorias. Se hacen mediante aviso en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. En algunos casos puede evitarse si todos los socios están de acuerdo. La sociedad de responsabilidad limitada combina elementos de sociedades personales, como la limitación en el número de socios y la cesión restringida de partes sociales,
con ventajas de las sociedades capitalistas, lo que la hace ideal para proyectos medianos o familiares que requieren una estructura más cerrada y controlada. Otra empresa famosa que empezó como sociedad de responsabilidad limitada es Cinépolis, aunque hoy es una sociedad anónima, inició como sociedad limitada. La sociedad por acciones simplificada, también conocida como SAS, es un tipo de sociedad mercantil de reciente creación en México, diseñada para fomentar la formalización y crecimiento de micro y pequeñas empresas. Este régimen permite que una o más personas físicas puedan constituir una empresa de forma totalmente digital, gratuita y sin necesidad de acudir ante fedatario público, lo que facilita el emprendimiento en etapas tempranas. Características principales. Puede ser constituida por una sola persona física, lo que se conoce como sociedad unipersonal o más personas. Responsabilidad limitada. Los socios solo responden hasta el monto de sus aportaciones, protegiendo su patrimonio personal. El capital social puede ser desde $1. Los socios pueden utilizar medios electrónicos para la toma de decisiones. Los ingresos anuales no deben exceder de los 5 millones de pesos, cantidad que se actualiza conforme al Diario Oficial de la Federación. Debe transformarse a otro régimen societario en caso de superar ese límite de ingresos. Constitución y operación. Su constitución se realiza por medios electrónicos a través del portal de la Secretaría de Economía, permitiendo además otros trámites esenciales como autorización del nombre de la empresa, inscripción en el Registro Público de Comercio, alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, obtención de la firma electrónica de la sociedad y alta patronal ante el IMSS en caso de tener trabajadores. Ventajas de la SAS. Rápida constitución en línea y desde cualquier dispositivo, sin costo de trámite, único tipo de sociedad mercantil que permite un solo socio, brinda formalidad legal, acceso a financiamiento y seguridad social. Es un paso inicial para el crecimiento estructurado de pequeñas empresas. Una sociedad cooperativa es una organización social de personas físicas unidas por intereses comunes, basada en solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, cuyo fin es satisfacer necesidades individuales y colectivas mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Constitución y registro. La sociedad se constituye mediante Asamblea General y Acta Constitutiva que debe inscribirse en el Registro Público de Comercio y en el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas. Se reconocen principios como voto igualitario, capital variable, igualdad de derechos y obligaciones, duración indefinida, mínimo de 5 socios. Personalidad jurídica propia desde la firma del acta constitutiva. Se puede adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada. Responsabilidad de los socios. Responsabilidad limitada. Los socios solo responden por aportaciones suscritas. Responsabilidad suplementada. Los socios responden hasta un límite acordado en el acta constitutiva. Antes de la inscripción en el registro, todos los socios responden subsidiariamente por obligaciones sociales. Contenido de su acta constitutiva. Denominación y domicilio social. Objeto social detallado. Régimen de responsabilidad. Normas sobre capital, aportaciones, ingreso y retiro de socios. Organización interna, como asambleas, administración y vigilancia. Derechos y obligaciones de los socios. Normas para conciliación y arbitraje. Reglas para el buen funcionamiento siempre que no contradigan a la ley. Tipos de sociedades cooperativas. Número 1. Cooperativas de consumidores. Son las asociaciones de personas que buscan obtener en común bienes, artículos y servicios para ellos, sus hogares o actividades productivas. Número 2. Cooperativas de productores. Son las asociaciones cuyos miembros trabajan en común en la producción de bienes o servicios, aportando trabajo personal, físico o intelectual. Y número 3. Cooperativas de ahorro y préstamo. Son sociedades dedicadas a captar ahorro de sus socios y a otorgar préstamos entre ellos. Órgano de dirección y vigilancia. El órgano de dirección sería la Asamblea General, que es la máxima autoridad. Existe un Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, comisiones y comités que la ley o Asamblea General establezcan. Y en cooperativas de ahorro y préstamo, además se deberá de contar con un comité de crédito, un comité de riesgos, un director general o gerente y un auditor interno. Asamblea General. Es la autoridad suprema. Sus acuerdos son obligatorios para todos los socios. Resuelve asuntos importantes como la aceptación, exclusión o salida de socios, la modificación de bases constitutivas y la aprobación de planes de producción, financiamiento y distribución, entre otros. Causas de disolución. Una sociedad cooperativa se disolverá por cualquiera de las siguientes razones. Por decisión de al menos 2/3 de los socios, cuando el número de socios se reduzca a menos de 5, al haberse cumplido completamente el objeto para el cual fue constituida, cuando su situación económica impida continuar con las operaciones
y por resolución definitiva emitida por los órganos jurisdiccionales competentes. Un ejemplo muy conocido sería la Cooperativa Pascual, que es una cooperativa famosa por la producción de bebidas y refrescos en todo México. Si tienes alguna pregunta sobre derechos de autor, propiedad industrial o de cualquier tema de propiedad intelectual o contratos, contáctanos a través de la caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales para poderte dar una asesoría integral. Si te ha gustado el video, compártelo en tus redes, dale like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video.